Hola mis queridos amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se sientan bendecidos por el Señor en esta tarde. Voy a tratar de meditar un poquito en esta tarde sobre un tema que hemos platicado en estos días con algunas personas sobre lo que es, lo que es orar y lo que es rezar. Bueno, entonces hay mucha gente que no entiende que rezar es diferente a orar. Cuando nosotros decimos vamos a rezar, es que vamos a recitar algunas fórmulas que ya no sabemos de memoria. Rezar es repetir algo que hemos hecho siempre mecánicamente, que es muy bueno porque nos tiene en contacto con el Señor, con la Virgen, con los santos. Eso es rezar, recitar, repetir. Pero nosotros como buenos cristianos católicos debemos más que todo dedicarnos a la oración, que es ese encuentro personal que tenemos con el Señor. Orar es elevar nuestra mente a Dios. Orar es hablar con el Señor. No tenemos fórmulas, no tenemos nada escrito. Es lo que nos salga del corazón. Es lo que le decimos a Dios en el momento en que estamos en ese encuentro personal con el Señor. En esa oración mental que en ese momento estamos ejerciendo en la presencia de Dios, eh, tenemos que poner en conocimiento que en ese momento se pone en práctica o se pone a trabajar en la oración las tres potencias de nuestra alma. Acuérdense que nosotros, como buenos hijos de Dios, católicos, estamos compuestos de tres partes, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a la oración mental, ponemos en práctica esas tres potencias de nuestra alma. ¿Por qué la memoria? Porque en ese momento traemos a la memoria todos aquellos recuerdos en que le hemos fallado al Señor. Traemos a la memoria todas esas veces que hemos dejado de asistir a la Santa Misa. Traemos a la memoria también todos los actos que hemos hecho y que indigna a Dios. Entonces, en esa oración mental, en ese encuentro personal con el Señor, eh, traemos a la memoria también todas aquellas cosas buenas que hemos hecho con el Señor, las obras, no solamente lo malo. Entonces, oración mental es elevar la mente, elevar a Dios nuestra memoria, elevar nuestra mente a Dios, que es lo mismo que hablar con Él. Y después de que hayamos elevado al Señor todos esos recuerdos, hemos meditado en todo aquello que hemos traído a nuestra memoria, le pedimos al Señor entonces ya la segunda parte, que es en el entendimiento que estamos compuestos, que nos dé la gracia de poder entender plenamente todos aquellos consejos, mandatos que Él nos ha dejado a través de su santa palabra para que nosotros las entendamos plenamente y las pongamos en práctica. Que nos dé ese entendimiento de esas enseñanzas, de todas esas parábolas, para poderlos guardar en esa memoria, para poderlas poner en práctica todos los días. Y así de esa manera pasamos a la tercera, que es la voluntad. Entonces ya teniendo ese entendimiento de lo que el Señor nos enseña, ya no vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad, sino que vamos a hacer es la voluntad de nuestro Papá Dios. En este mundo, la mayor parte de la gente se ha dedicado es a hacer su propia voluntad.
mas no la voluntad de Dios. Mucha gente ni siquiera tiene esa experiencia del recogimiento para dedicarse a la oración, al encuentro personal con el Señor. Entonces, la voluntad de este mundo es hacer lo que el demonio les inspira que hagan. La voluntad de la mayor parte de la gente es seguir el rumbo de la gente de este mundo, mas no escuchar los consejos del Señor y hacer su santa voluntad. Hay gente que dice, yo sigo al Señor a mi manera, yo voy a misa cuando me nazca, yo no necesito leer la Biblia. En fin, ponen un poco de reparos porque quieren hacer su propia voluntad, mas esa voluntad no es la voluntad de Dios. En esta tarde quiero pedirles que reflexionen un poco, cada uno de ustedes, si están haciendo la voluntad de Dios o su propia voluntad, o la voluntad que les inspira el espíritu del mal, que es el mismo demonio. Si no están haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que dice que están bien, viven felices, gozan de la vida, da tristeza y hay que poner por aviso de que si no siguen la voluntad de Dios, al final de la vida, cuando Dios los llame para que le entreguen las cuentas, para llevar el alma ante su presencia, van a sufrir un susto tremendo que ni se lo imaginan. Porque la voluntad que ustedes ejercieron en este mundo no fue la voluntad de Dios, sino la de ustedes mismos, que les inspiró el demonio. Por eso es que hoy en día vemos gente que viven desordenadamente, en peleas, en gritos, en vicios, en malas palabras, en malas costumbres, en malas juntas, haciéndole daño a la gente. ¿Por qué? Porque están haciendo su propia voluntad, mas no la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que vivamos en el amor, en la unidad, en la alegría, haciéndole el bien a aquel. Inclusive Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, ¿cuál es la voluntad que estás haciendo hoy? ¿La voluntad de Dios o la voluntad tuya? Les invito a que practiquen la oración, no el rezo. O sea, el rezo sí, pero no así de esa manera que tengamos un encuentro personal con el Señor. El rezar es muy bueno porque nos tiene viva la fe, nos lleva a acercarnos más a nuestra Santa Iglesia Católica, nos lleva más a ese encuentro personal con el Señor. Pero la oración personal que hacemos con Dios no la puede cambiar un rezo. Jesús nos dijo muy claramente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allá solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Entonces, en ese encuentro personal, en esa oración que vas a tener mentalmente con el Señor, vas a reflexionar muy bien sobre la manera que vas a negociar tu salvación con Él. De pronto vas a entrar a pedirle cosas. No, primero que todo alábelo, bendígalo, dígale, Señor, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres maravilloso, tú eres un Padre eterno, un Padre tierno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Empiece a alabarlo, darle gracias por la vida, por el aire, darle gracias por todo lo que le da, por la familia. Y así se va desarrollando la oración. Luego empiezas a pedirle perdón por las veces que te has alejado de Él. Empiezas a pedirle perdón por las veces que has dejado de asistir a misa. En ese momento traes a tu memoria el recuerdo de aquellos actos que has hecho en tu soledad o los males que le hayas hecho a otro. Y tenga la plena seguridad que si lo haces con un corazón compungido y arrepentido, el Señor te dará la gracia de sentir paz y alegría
para que tomes la resolución y, y vayas a confesarte para quedar totalmente perdonado por el Señor. Porque no basta únicamente con decirle al Señor en mi aposento, pedirle perdón nomás, ¿no? Hay que ir a confesarse para que el Señor te dé totalmente la absolución de todos tus pecados. Que el Señor y la Santísima Virgen María te bendiga, te guarde y te dé la gracia de nunca dejar de tener ese encuentro personal con el Señor a través de la oración. Que el Señor los bendiga a todos. Les invito a que compartan esta pequeña reflexión eh, a otras personas que tal vez le puedan servir para el crecimiento de su vida espiritual. Dios les bendiga.